Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Isaías. Isaías, capítulo 43. Isaías 43. Seguimos hablando un poquito de la mayordomía. Amén. Seguimos hablando de la mayordomía y hoy vamos a hablar de el buen mayordomo vive por fe en todo tiempo. Amén. Así es titulado esta enseñanza. El buen mayordomo vive por fe en todo tiempo. Somos mayordomos, eso es lo que somos. No somos dueños, somos administradores, somos gerentes y tenemos que administrar lo que el Señor nos ha encomendado. Permítame orar. Señor, en esta mañana, así como cantábamos cuán grande eres, lo creemos y creemos que eres un Dios grande que quiere comunicarse con nosotros a través de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, por favor, ayúdanos a transmitir el mensaje que tú quieres que lo hagamos. Señor, te lo pedimos de todo corazón. Siervo tuyo soy. Con palabras sencillas te pido que pueda llegar hasta el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos pues, Señor. Aquieta nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento para comprender las maravillas de tu ley. ¿Puede usted decir conmigo eso? Señor, abre mi entendimiento para comprender las maravillas de tu ley. Amén y amén. Hermano, hablar de mayordomía del tiempo es tocar uno de los recursos más valiosos y a menudo más subestimados que Dios nos ha confiado. Si a usted le preguntan cuál es el recurso más valioso que usted tiene, usted va a decir la vida, o la salvación, o la familia. Pero hermano, uno de los recursos que menos la gente le presta atención es el tiempo. Es el tiempo. Recurso del tiempo. Isaías 43, 2. Arriba, mami. Isaías 43, 2. Dice la palabra del Señor: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Sí dice así? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. ¿Puede usted leer conmigo nuevamente ese texto? Isaías 43, 2. 1, 2 y 3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Quién habla ahí? El Dios Todopoderoso. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Bueno, hermanos, este texto de la palabra del Señor dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y habla de aguas, habla de ríos, habla de fuego. Entonces estamos, hermanos, frente a una fe que resiste la tormenta. Estamos frente a una fe que forma parte, hermano, de un mensaje profético que Dios dirige al pueblo de Israel, que está preso en medio del cautiverio en Babilonia. El pueblo está preso, el pueblo está en un cautiverio en Babilonia, y el Señor se acerca a Isaías, al profeta, que le está hablando y le dice: mira, las aguas y el fuego no te van a hacer nada, las llamas no te van a hacer nada. Ellos están presos, están en el cautiverio, están en una tierra ajena, están en Babilonia, y Dios le lanza un mensaje al profeta Isaías y le dice: comparte con el pueblo este mensaje.
Hermano, las aguas y el fuego son algo que nosotros podemos llamar metáforas de dificultades que tienen que ver con las dificultades externas. Pero también, hermano, está evocando el profeta Isaías, o Dios está haciendo alusión al cruce del Mar Rojo. ¿Me está escuchando? Al cruce del Mar Rojo está hablando del horno de fuego de Daniel capítulo 3. Es decir, Isaías conocía esta historia y Dios le está diciendo: mira, Isaías, dile al pueblo que así como yo estuve con los padres de ellos cuando cruzaron el Mar Rojo, así voy a estar con ustedes. Dile al pueblo que así como Daniel estuvo en el horno de fuego, así como Daniel estuvo en medio de esta situación, yo también voy a estar contigo. Así que, hermano, escuche esto. No es una garantía de evitar el sufrimiento. ¿Aló? No se distraiga. Esté concentradito aquí. No se distraiga. Hermano, no es una garantía de evitar el sufrimiento. Este versículo de la Biblia no es un seguro contra todo riesgo. Vamos a leer el versículo otra vez, el versículo 2 del capítulo 43. Cuando pases por las aguas. El versículo no está diciendo: si en algún momento llegas a pasar por las aguas, yo voy a estar contigo. ¿Qué dice el versículo? Cuando pases por las aguas, haciendo alusión al cruce del Mar Rojo. ¿Recuerdan esa escena donde Faraón persiguió al pueblo de Israel y los tenía acribillados frente al mar? Y Dios abrió y ellos pudieron cruzar. Luego dice: yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego. Por si acaso Daniel pasa por el fuego, no, dice cuando pases por el fuego. Natalia, cuando pases por el fuego, cuando pases por los ríos, cuando pases por las aguas y cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Hermano, este versículo no es un seguro que te está diciendo no te van a pasar cosas malas. Porque algunos lo toman y dicen: bueno, ahí está diciendo que va a ser eso. No, cuando pases, yo voy a estar contigo. Cuando pases por muerte, cuando pases por desolación, cuando pases por soledad, cuando pases por sufrimiento, cuando pases por divorcio, cuando pases por separación, cuando pases por fractura, yo voy a estar contigo. No es un seguro, mi amado hermano. Y este versículo habla de la fidelidad de Dios en tiempos difíciles. Juan, concéntrate, por favor. Este versículo habla de la fidelidad de Dios en tiempos difíciles. Es lo que el versículo está diciendo. Así que, mis amados hermanos, la iglesia Silo está pasando por medio de pruebas y dificultades. La iglesia, nosotros como iglesia, y la iglesia no son las paredes, lo decimos siempre, y suena como a cliché, pero es verdad. La iglesia no son paredes, la iglesia es usted, y usted está pasando por dificultad, usted está pasando por pruebas, usted está pasando por dolor, usted está pasando por escasez, y nosotros vamos a la Biblia y queremos conseguirnos unos versículos de la Biblia que nos digan: eso no va a ocurrir, eso no te va a pasar, y no falta quien venga y te diga: no, si a ti te está pasando eso, no debería suceder. ¿Sí? Hermanos, en estos días vi un video donde hablaban acerca de las enfermedades y decía: si tú estás enfermo, a un hijo de Dios no debería enfermarse. Hermano, déjeme decirle que eso es contrario a lo que la Biblia dice. La Biblia está llena completamente de personas que aún enfermas le sirvieron al Señor. La Biblia no promete una salud perfecta, pero sí una salvación perfecta. Y entonces, cuando nosotros no conocemos la Escritura a profundidad y nos llega un video o un mensaje de esto donde dice: mira, si tú estás enfermo es porque tal, que no sé qué más, que esto y que aquello, entonces nosotros comenzamos a decir: entonces yo no soy un hijo de Dios,
Por favor, alguien que me controle los niños, ¿sí? Los ujieres. Contróleme los niños para que no sigan caminando en el templo. Juan Andrés, por favor, segundo llamado, siéntate. Hermano, el propósito general de este texto es que la fe no es solo para los días buenos, como este, por ejemplo, donde hay tanta interrupción en el desarrollo del sermón. Hermano, la fe no es solo para los días buenos, sino que se revela y se fortalece en medio de la adversidad. En medio de la adversidad que se genera, por ejemplo, en un culto, o en una reunión, o en la vida real, es donde la fe se fortalece, hermano. Ojo, cuidado con el pseudo evangelio que te enseña que tú no puedes ser pobre, que no puedes ser enfermo, que no puedes estar en situaciones difíciles. Tampoco estoy predicando que tú tienes que ser un enfermo, que tienes que ser un pobre, pero hermano, hay excepciones. Isaías nos está diciendo que tenemos que ser mayordomos de los tiempos difíciles, que tenemos que ser buenos mayordomos y vivir por fe en todo tiempo, porque el buen mayordomo vive por fe en todo tiempo. Amén. O ay. Es muy fácil, hermano, vivir cuando no hay agua, cuando no hay fuego, cuando no hay ríos, y vivir por fe. Pero hermano, cuando no hay, la cosa se está entonces complicando. Hermano, el propósito de este mensaje para ustedes es que la fe no es solo para los días buenos, sino que se revela y se fortalece en medio de la adversidad. Hermano, recordemos que las pruebas no son señal de abandono. Las pruebas no son señal de abandono, sino parte del proceso de la formación. En el medio de la prueba, usted siente abandono, usted siente que Dios se fue, que Dios no está. Pero nosotros entonces tenemos que entender que son parte del proceso. Tengo esta frase aquí para usted. La fe se fortalece cuando recordamos que no caminamos solos. ¿Puede usted repetir esa frase conmigo? La fe se fortalece cuando recordamos que no caminamos solos. ¿Puede usted repetirla por tercera vez? La fe se fortalece cuando recordamos que no caminamos solos. Yo traigo algunos puntos principales para compartir con ustedes. Número 1, para aquellos que están tomando nota. La fe de un buen mayordomo no evita el dolor, lo transforma. Nosotros cuando pasamos por dolor, hermano, por naturaleza, inmediatamente nosotros queremos zafarnos del dolor, de la prueba, de la dificultad, pero el buen mayordomo no evita el dolor, lo transforma, hermano. Isaías dice, cuando pases. ¿Cómo dice Isaías? Cuando pases. Así que cuando tú le vayas a dar un consejo a un hermano, o yo le vaya a dar un consejo a un hermano, no te vayas al extremo a decirle, el Hijo de Dios nunca va a pasar por escasez, el Hijo de Dios nunca va a pasar por enfermedad. Dile a la persona, mira, tú tienes que ser un buen mayordomo porque van a venir días difíciles, van a venir días de escasez, van a venir días de soledad, van a venir días de lágrimas, van a venir días de confusión, va a venir días del ataque del diablo, pero también va a venir días de ataque de la misma carne nuestra, y va a venir días de ataque del sistema. No comiences a pensar y a decir, ay Dios mío, eso es que yo quizás ni cristiano soy, o qué será lo que pasó. Cuidado con eso. Hermano, ¿usted recuerda a José en el pozo, en la cárcel y luego en el palacio? Si usted lo consigue en Génesis capítulo 50, 20, vamos a leer Génesis capítulo 50, versículo 20. Si usted tiene su Biblia, Génesis capítulo 50, versículo 20. Están aquí, trajeron su Biblia, digan amén, aleluya, gloria a Dios, no se me vayan ni se me duerman. Génesis capítulo 50, vosotros pensasteis, ¿quién está hablando? José, que lo tiraron al pozo, José que lo vendieron a unos mercaderes, José que fue a la casa de Potifar, la esposa de Potifar que se enamoró y se quedó con los calzones en la mano, luego lo metieron a la cárcel.
y luego se olvidaron de que él estaba en la cárcel, y luego lo sacaron de la cárcel, y fue, después del rey, el segundo al mando, y el que almacenó comida para toda esa tierra, y esa hambruna tan terrible. Y cuando él se consigue con los hermanos que lo habían tirado al pozo y lo habían vendido y lo querían matar, él les dice: vosotros pensasteis mal contra mí. Él no dijo: bueno, debe ser que yo me confundí. Él está interpretando correctamente el dolor y el sufrimiento. Él dice: ustedes me vendieron, ustedes me quisieron matar, mas Dios, diga usted conmigo, mas Dios lo encaminó a bien. Hermano, el dolor, el sufrimiento y el daño son reales. No es que usted está interpretando mal su dolor, no es que usted su soledad la interpreta mal, no es que usted la escasez dice: pero ¿será que yo no estoy leyendo bien la situación? No, es que el sueldo a usted no le alcanza. ¿Pero qué hice la plata? Decía en estos días un señor: la cosa más horrible es cuando yo saco cuenta a ver si fue que perdí plata o me robaron, y ni la perdí ni me robaron, simplemente no me alcanzó. José está diciendo: las cosas que están ocurriendo a mi alrededor son reales. Ustedes me vendieron, ustedes me quisieron matar, ustedes me hicieron daño, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. ¿Para qué? Para mantener en vida a mucho pueblo. Así que, hermano, el buen mayordomo no esquiva el dolor. El buen mayordomo lo transforma. El dolor por el cual tú estás pasando, la situación que sea cual sea, mi hermano, mi hermana, la que tú estés viviendo. Pastor, pero una violación, me decía una señora hace unos años. Pastor, a mí me violaron hace más de 40 años, y no una vez, sino varias veces. ¿Usted me va a decir a mí, pastor, que Dios va a encaminar eso para bien? Pues sí, porque Dios a todo le saca provecho, absolutamente a todo. Y usted en este momento dice: pero ¿cómo va a tener provecho que mi esposo me haya abandonado, que se haya ido, que mi mujer se haya ido con otro? ¿Cómo va a tener provecho la muerte de mi hijo, o que mi esposa me haya abandonado, o que la empresa haya quebrado, o que yo, siendo un profesional, no tenga cómo sustentarme después que estudié, después que hice especialidades, maestrías? Pues, hermano, todo, vosotros pensáis mal para mí. Nosotros podemos decir en Venezuela: todo lo que ocurre fue pensado para hacer daño. Porque, hermano, eso no tiene otro nombre. Porque el enemigo vino a matar, a destruir y a robar. Eso es lo que el diablo vino a hacer. Mas Dios lo encaminó para bien. Lo que vive Venezuela, aunque hayan personas malintencionadas, Dios lo está encaminando para bien. Y Dios va a hacer algo grande. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a hacer algo grande. ¿Y sabe para qué? Para mantener en vida a mucho pueblo. Hermano, Venezuela va a ser granero de alimentación, de provisión, de prosperidad, ejemplo de profesionalismo, ejemplo de grandeza. Pero cuando nosotros como iglesia nos humillemos delante de la presencia del Señor y oremos por aquellos que están en eminencia y clamemos de rodillas, hermano, porque las cosas no se consiguen así nomás. No hay victorias a mitad de precio. Dios usa los tiempos difíciles para formar el carácter y para formar un propósito. Él tiene un propósito, y entonces, como decíamos el domingo pasado, mete el corazón en el horno y ahí le da el toque que le tiene que dar. Número 2, la fe de un buen mayordomo se aferra a las promesas, no a las circunstancias. ¿Qué promesa le ha hecho Dios a usted? Que va a estar contigo, que no te va a faltar, que alimento y vestido van a estar seguros si tú buscas primeramente el reino de Dios. Entonces no te aferres a las circunstancias, sino a las promesas del Señor. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4. Están aquí, trajeron su Biblia, a ver. Qué hermoso cuando uno dice el versículo y la gente busca en la Biblia y anotan y toman un lápiz y un cuaderno, hermano, porque esta es la escuela del estudio de la palabra de Dios. Y a la escuela no puede ir usted sin cuaderno, sin lápiz. Usted tiene que estar activo en la jugada.
Así como cuando usted está haciendo negocios en el comercio, usted no puede estar dormido porque lo roban. Hermano, aquí igual, nosotros no podemos relajarnos y esperar, a ver. Hermano, tenemos que estar activos. ¿Cuántos dicen amén? Métale un pellizco al hermano que está a su lado. Y si le ve el teléfono en la mano, túmbeselo y rómpaselo y después vemos qué hacemos para arreglárselo. Hermano, Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. ¿Qué dice? Y la paciencia, Romanos 5, 3 y 4. Vamos al 3 primero. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las, plural, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora sí vamos al 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Leemos el 5. Bueno, hasta el 4. Y la esperanza no avergüenza, ya que lo colocaste, Dali, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, la fe de un buen mayordomo se aferra a las promesas, no a las circunstancias. ¿Recuerda usted a Pablo y a Silas cantando en prisión allá en Hechos 16:25? ¿Lo recuerdan? A Pablo y a Silas, un día Pablo y Silas asilados fueron presos. Vamos a leerlo, Hechos capítulo 16, versículo 25. Biblia en mano, celulares guardados, apagados, triturados. Un domingo de esto le voy a decir a los ujieres que se traigan una cesta grande y de pronto vamos a pasar a recoger los celulares. Y cuando termine el servicio, usted los pasa buscando allá. No importa, pastor, pero es que yo ahí tengo la Biblia. No, traiga Biblia de papel, hermano. Traiga Biblia de papel. Porque es que, hermano, hay mucha tentación, ahí está las redes, ahí está el mensaje que llegó, la llamada, que usted tenía pensado venir al culto, pero lo llamaron. Entonces, hermano, esos aparaticos, que Dios bendiga esos aparaticos. Vamos a leer Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, hermano, ¿a qué hora? A medianoche, hermano. ¿Y qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, hermano, el buen mayordomo se aferra a las promesas, no a las circunstancias. Le pregunto a usted, ¿qué promesa estás recordando en medio de tu tormenta? Porque sé que algunos de ustedes viven tormentas terribles, financieras, familiares, emocionales, tormentas de salud. Pero ¿a qué promesa te estás tú aferrando, hermano? ¿Puedes recordar alguna en este momento? ¿Cuál promesa es a la que tú te aferraste y de ahí no te suelta nadie? Nadie te suelta de ahí. Tú dices, esta es mi promesa, está en la palabra de Dios y yo la tomo para mí. ¿Está afectada tu salud? ¿Qué promesa te aferras? Hermano, al que cree todo le es posible. ¿Cuántos dicen amén? Al que cree todo le es posible. Número 3. La fe de un buen mayordomo madura en el silencio de Dios. Y aquí me quiero detener un poquito. Número 1, para los que están tomando nota. La fe de un buen mayordomo no evita el dolor, la transforma. Número 2. La fe de un buen mayordomo se aferra a las promesas, no a las circunstancias. Y número 3. La fe de un buen mayordomo madura en el silencio de Dios. Cuando Dios no habla, cuando Dios no se siente, cuando Dios no parece haber llegado a tiempo. Habacuc capítulo 3. Vamos a ese libro olvidado de la Biblia. ¿Cuántos han leído Habacuc? Un hermano me dijo, la mía quizás no trae ese libro. Habacuc capítulo 3. Esos libros son los más olvidados de la Biblia, hermano. Están por allá en el Antiguo Testamento. Habacuc capítulo 3, Odalis. Ahora falta que la computadora ni siquiera lo consiga tampoco, porque así pasa, hermano. Habacuc capítulo 3. De todas maneras, yo me voy a ir aprontando por si acaso, hermano. Habacuc capítulo 3, ya abrió, gloria a Dios. Versículo 17, Odalis. Un buen mayordomo madura en el silencio de Dios. ¿Recuerdan?
que hablamos en estos días de este pasaje, versículos 17 y 18, léalo conmigo. Aunque la higuera no florezca, silencio de Dios, ni en las vides haya fruto, silencio de Dios. Es decir, aparentemente Dios no está hablando ni está proveyendo. Aunque falte el producto del olivo, no había olivo, parecía que Dios se había olvidado de ellos, y los labrados no den mantenimiento tampoco, y las ovejas como que también las habían quitado de ahí, de la majada, y no haya vacas, tampoco había vacas. Entonces, ¿qué puede la persona pensar cuando no hay nada de esto? Que hay un silencio de Dios, que Dios está en contra de nosotros, que nos hemos sido abandonados. Lea conmigo el 18. Con todo lo anterior, yo me alegraré ¿en quién? En Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. No lo voy a explicar porque yo prediqué en estos días de ese versículo. Hermano, con todo yo me alegraré. El silencio no es ausencia de Dios. El silencio es formación. Dios nos está formando, hermano. Esos silencios los debe administrar muy bien el mayordomo. Me decía Juan Andrés en estos días, cuando hay mucho silencio, yo creo que yo necesito decir algo. Sí, yo le decía, pero no siempre necesitas decir algo, porque los silencios en la música son necesarios. Por ejemplo, cuán grande es un silencio, cuán grande es. Y esos silencios adornan la música. ¿Usted ha visto esas personas que hablan y pareciera que no respiran? Yo tuve un profesor de inglés que yo le decía, pero ¿cómo hago yo para entenderle? Y él me dice, el idioma de ustedes es más complicado y más difícil todavía, porque ustedes pareciera que no respiran, no hacen pausa. Y le dije, ¿y eso que no ha oído un margariteño hablar? Entonces, hermano, los silencios de Dios, nosotros también necesitamos administrarlos. Cuando Dios parece guardar silencio, ¿puedes confiar en Dios incluso cuando no lo sientes? ¿Aló? ¿Puedes confiar en Dios cuando no lo sientes? Cuando vienes a la iglesia y no sientes nada, cuando escuchas las alabanzas y no sientes nada, cuando escuchas la predicación y no sientes nada, tu cerebro te dice que ahí no está Dios. Ahí no está Dios, ahí no hay fuego. ¿Puedes tú seguir confiando aún cuando vienes a la iglesia y sales a veces peor de lo que entraste? ¿Puedes tú seguir confiando en los silencios cuando no los sientes? Escúcheme esto, hermano. Vivimos en la cultura de lo sensorial. Esto me llamó mucho la atención, se lo quiero leer. Ese enfoque en el sentir que vemos en muchas iglesias contemporáneas puede tener varias raíces, tanto culturales como espirituales. Vivimos en esa época donde se exalta la experiencia personal. Lo que siento se vuelve más importante que lo que creo. Muchas iglesias han adoptado estilos de adoración. Escúcheme, hermano, porque esto me explotó la cabeza. Estilos de adoración, predicación y actividades que buscan generar emociones intensas. Y los que se congregan viven bajo los efectos de la adrenalina y bajo los efectos de la dopamina. Constantemente están bajo los efectos adrenalínicos, porque eso conecta rápidamente con las personas. Si nosotros tenemos aquí un predicador de esos que pareciera que están matando avispas, hermano, eso conecta inmediatamente. Y Dios me dice, y Dios esto, y de pronto aquel que brinca y salta y hace esto y aquello, eso conecta, hermano. Pero eso no significa que está habiendo transformación en la vida de los que asisten. Puede la gente estar hablando y gritando y saltando y un predicador que tumba gente, pero eso no significa que la vida de las personas están siendo transformadas. Es lo que quiero, hermano, explicar con esto. Hermano, el peligro está en que una fe fundada en emociones es inestable. Hoy sube y mañana baja. Hermano querido,
como mayordomo administrar los silencios de Dios. Ese tipo de iglesias donde la gente constantemente en el altar, si se le puede llamar así, hay humo y hay luces y hay predicadores y hay cantantes que se tiran y luego pasa el predicador y es un motivador personal y esto y aquello, tal vez no leen ni la Biblia, pero hermano, la gente está motivada y la gente va y la gente viene y saltan y brincan y salen llorando, pero siguen su estilo de vida tal cual o peor, porque no hay transformación, porque no hay profundidad de la palabra del Señor, y el peligro está, repito, en que una fe fundada en emociones es inestable. Los conozco personalmente, hermano. No significa que yo sea el más estable de los estables, porque yo también lo creo. A veces también estoy arriba y a veces también estoy abajo, que no me provoca ni predicar. Y hay hermanos que a veces dicen: hermano, ayúdeme, necesito que me ayude espiritualmente. Y yo digo: ¿y a mí quién me ayuda? Y a veces no tengo ni para mí, ni cómo guiar mi familia, ni cómo orientar a mis hijos, ni mi esposa. Sí, yo también soy humano. Pastor, ore por mí. Y apenas yo que bromista puedo orar por mí. Pero usted es el pastor, usted tiene que orar, interceder. Sí, todo eso es verdad, hermano. Pero los silencios de Dios a mí también me llegan. Y también tengo que administrarlo, y también tengo escasez, y también tengo conflictos, y también tengo enfermedades, y tengo que administrarlas. Y la Grey está esperando que el hombre de Dios, porque como las redes han hecho ver que el pastor es el gran Superman, que alcanza para él, para su familia, perfección, bueno, alcanza para la Grey. Hermano, no es así. Y también me duelen las muelas, y me duelen las rodillas cuando subo para San Lázaro. Hermano, el peligro de una fe fundada en las emociones es que es inestable. Hermano, ¿cómo está? Eso lo he dicho yo hasta el cansancio, en victoria. Pero uno sabe que no es así. Estoy en victoria. Uno sabe que no es así. Uno sabe que no hay victoria en su vida, que lo que hay es derrota, flojera, pereza, adulterio, fornicación, chismes, pleitos, contiendas, amargura. Pero la persona dice: yo soy un superpoderoso. Mentiras. Y por eso es que las iglesias están vacías. Nos volvemos mentirosos, hermano. No administramos bien los silencios del Señor. Escuchen esto. Me carga la cabeza explotada. Muchos confunden la obra del Espíritu Santo como una emoción fuerte. ¿Aló? Muchos confunden la obra del Espíritu Santo como una emoción fuerte que no puedo controlar. Mentiras del diablo. Mentiras del diablo, hermano. El llanto, el temblor, el gozo son válidos, pero no garantizan transformación si no hay fundamento en la palabra del Señor. Usted puede brincar, usted puede llorar, usted puede saltar, pero si la palabra de Dios no está haciendo la transformación en su vida seguirá igual y no cambiará ni crecerá, y por el contrario, seguirá siendo de obstáculo para los que están observándole y siguiéndole. La verdadera presencia de Dios no solo se siente, hermano, también se obedece, se vive, se honra. No es, hermano, solamente sentir, porque la cultura nos enseña que si no siento, ahí no hay vida, ahí no hay amor en esa iglesia, ahí no hay presencia del Espíritu, porque no se siente nada. Hermano, cuando la enseñanza se reduce a frases motivacionales o experiencias personales, el pueblo se alimenta de lo superficial. Se alimenta con cornflakes de Kellogg's, el más rico desayuno. Y usted sabe, hermano, que ese tipo de comidas, yo le llamo a eso combustibles que ruedan muy poco, muy poquitico, hermano. Hermano querido, eso crea creyentes dependientes de ambientes y no de la verdad eterna. Si no hay un buen ambiente, yo me desmorono como creyente.
Si no hay un buen culto, yo me desmorono. Si no hay una buena predicación, yo no asisto. Si no hay una buena atención. Hermano, hay gente que dice, yo me voy de la iglesia porque estuve enfermo y no me fueron a visitar. ¿Qué concepto tiene usted de iglesia? A la iglesia, ¿usted a qué viene? ¿A que lo atiendan o a dar? Si usted viene esperando recibir, usted tiene un concepto equivocado de lo que es la iglesia. Y por eso se fue. Y por eso no asiste, y por eso no viene. Pero si usted tiene un concepto claro de la iglesia, yo voy a dar, no a dar plata, sino a dar mis talentos, a dar mis servicios, a dar mi mano, a poner mi trabajo, a dar clases, a cantar, a apoyar. Pero por eso me fui, porque es que como el pastor no me visitó, como los hermanos no me fueron a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué concepto de iglesia tenemos nosotros tan torcido, hermano? Amado, las iglesias que enseñan la palabra con profundidad forman discípulos, no solo asistentes. La intención del Espíritu Santo de Dios para con esta iglesia es formar discípulos, no solo personas que vengan los domingos, que vengan a los cultos de oración, que se derramen de rodillas en oración, que clamen por las almas perdidas, no solo por la comida de mañana. Que clamen por la situación de Venezuela y por lo del mundo, no solo por lo que estoy necesitando, por la ropa, por los calzones, por el viaje. Amados, muchas personas llegan rotas a la iglesia y el sentir, escúcheme esto, ayuda a sanar. Cuando las personas llegan rotas a las iglesias y se consiguen iglesias motivacionales y pastores que parecen coaches más que predicadores, eso les ayuda a sanar. Pero eso, hermano, ese tipo de consuelo debe ser para el inicio. Sí, hermano, sí se necesita que haya fuego dentro de las iglesias. Sí se necesita, hermano, que cuando la persona viene sienta ese calor dentro de la iglesia, pero hermano, no puede seguirse el individuo alimentando toda la vida de esto porque no le va a resultar, no es el fundamento. El Espíritu consuela, sí, pero también confronta, guía, transforma y envía. Hermano, yo veo la iglesia como apagada, como apática, como que la gente no quiere congregarse. Y ese tipo de comentarios es, usted es el culpable, pastor. Ve a ver qué hace. Y sí, hermano, yo tengo una responsabilidad grande con la iglesia, pero usted también tiene una responsabilidad. El buen mayordomo administra los silencios. Las iglesias son así. Ya yo tengo, hermano, más de 20 años en esto. De pronto esas iglesias que uno las vio poderosísimas, de pronto usted las ve abajo. Y de pronto una iglesia comienza a crecer porque está compuesta de individuos y los individuos se van, vienen, crecen, se desmoronan. Así como es usted, así son las iglesias. Amén. O ay también. Tengo una pregunta aquí. Ante estos silencios de Dios y todo lo que les he planteado, ¿qué puede hacer la iglesia Silo? ¿Qué podemos hacer como iglesias? Yo le daba vuelta a la cabeza y le daba vuelta a la cabeza. Bueno, hermano, nosotros tenemos que equilibrar el fuego del altar con la profundidad del púlpito. Yo le dije a Liqueya, entendí por qué el Señor me trajo a esta iglesia después de 6 años. Yo no sé si usted dice, ¿en serio? Hasta ahorita lo viene a entender. Bueno, hermano, hay cosas que nosotros nos morimos y no las entendemos. Pero, hermano, ¿qué puede hacer la iglesia ante esta situación? La iglesia tiene que equilibrar el fuego del altar con la profundidad del púlpito, es decir, pasión espiritual y formación bíblica. Ustedes tienen uno de los elementos y yo como pastor tengo el otro elemento. Hermano, si nosotros unimos fuerza como iglesia, ovejas, pastor, pastor, ovejas, esta iglesia puede llegar a ser una iglesia grande. Aleluya, gloria a Dios, para la gloria y la honra del Señor. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el fuego y la pasión que algunos de ustedes tienen. Que yo converso con ustedes y wow,
ese fuego pentecostal, hermano, lo necesitamos. Ese ardor en la vena, hermano, que los pentecostales, hermano, muestran, lo necesitamos. Pero, hermano, no es suficiente. Necesitamos la profundidad bíblica, el estudio serio de las Escrituras, porque ella nos transforma. Y cuando los combinemos y los fusionemos, entonces tendremos una iglesia poderosa en el Espíritu, pero profunda en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es el fuego en el altar? Porque tengo que aclarar esto. El pastor dijo que había que tener fuego en el altar. ¿Qué hacemos? Los que dirigen ahora tienen que botar candela por donde sea. Hermano, ¿qué es el fuego en el altar? La experiencia de la presencia de Dios, el mover del Espíritu Santo. Hermano, nosotros necesitamos la experiencia de la presencia de Dios. No todo puede ser mecánico, no todo puede ser 2 más 2 es igual a 4. En la presencia del Señor 2 más 2 puede dar diferente, hermano. Y necesitamos, hermano, el fuego en el altar. Necesitamos la experiencia con Dios. Necesitamos el mover del Espíritu Santo, las sanidades, los milagros, la presencia de Dios, las lágrimas en el altar, las lágrimas en las direcciones de culto, profundidad, experiencia, ese sentir. No podemos dejarlo de lado, hermano. Porque nos volvemos unos creyentes con un helecho seco, hermano, seco, puro conocimiento, una cabeza grandota de puro conocimiento, pero nadie vive una experiencia con Dios. Nadie dice en un culto de oración: el Señor me sanó, el Señor me restauró, el Señor me proveyó, el Señor hizo un milagro, el Señor hizo esto, sino simplemente, hermano, secos completamente. ¿Qué es el fuego en el altar? Son momentos intensos de adoración, momentos profundos de adoración, momentos de quebrantamiento, momentos de sanidad, momentos de liberación. Aquí hay personas que necesitamos, hermano, quebrantamiento, adoración, sanidad, liberación. Y yo decía: wow, Señor, nos uniste en tu perfección. Porque yo vengo de una institución y de una iglesia o de una organización donde, hermano, todo es en orden, todo es en línea recta, donde, hermano, cualquier cosa extraña que uno vea por ahí, inmediatamente uno dice: pilas con esto, pilas. Y no estoy diciendo que mi organización sea mala. Es una de las organizaciones más serias y de mayor trayectoria en el país a la cual la iglesia pertenece, como es la OICE. Hermano, pero hay cosas que necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos del fuego del Espíritu Santo, hermano. Porque Él es Dios, es la tercera persona de la Trinidad entre nosotros. ¿Qué es el fuego en el altar? Es sentir que Dios está actuando en lo emocional y en lo sobrenatural. Hay un Dios sobrenatural que quiere obrar en medio de esta iglesia, que quiere obrar en medio de este municipio, en medio de este pueblo. Y nosotros, hermano, empezando por mí, muchas veces le tenemos miedo. Y decimos: uy, ¿qué es esto? Porque no es fácil ser pastor. Hay que cuidar el rebaño, hay que alimentar el rebaño, hay que proteger el rebaño. Y hay que tener el cuidado de que sea realmente el Espíritu Santo y no un fuego extraño de Satanás, obrando y queriéndonos engañar. No es nada fácil. ¿Qué es fuego en el altar? Este fuego aviva corazones. ¿Cuántos dicen amén? Renueva las fuerzas y toca lo profundo del alma. Hermano, ese fuego en el altar lo necesitamos. Me refiero en el altar aquí porque el altar no es esta escalera, hermano. Recuerden que Jesús dijo que iba a llegar un tiempo en que íbamos a adorar en todo lugar. Y no es esto, hermano, no son las escaleras, es tu cuerpo. Es tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y algunos dicen: no, yo no me subo al altar porque estoy mal. Pero es que el altar eres tú, hermano. El altar eres tú. Es tu cuerpo, es tu vida. Esto solamente es un espacio donde se predica, donde se canta, donde se dirige a la congregación. Ya no existe el lugar santísimo como en el tabernáculo que vimos esta mañana. Porque el lugar santísimo entró Jesucristo una sola vez y para siempre.
Amado hermano, ahora, ¿qué es profundidad en el púlpito? Dije que era fuego en el altar. Permítame decirles lo que es profundidad del púlpito. La enseñanza sólida y transformadora de la palabra de Dios. La hermana Leida está aquí, estaba la hermana Zuleima, estaba el pastor Javier, estaba la hermana Edis. Cuando nosotros tomamos la iglesia, hicimos una reunión aquí, estaba el pastor Sarco, el hermano Edgar Castellano, estaba, si no me equivoco, el pastor David Romero. Y el pastor Sarco dijo algo a los que estaban ahí. Él dijo: yo creo en Pentecostés, pero no en los pentecostales. Y a mí me pareció muy duro eso. Yo dije: Dios mío, ¿qué está diciendo el pastor? Yo creo en Pentecostés, pero no en los pentecostales, porque son puro buche y pluma. Pura pero no hay profundidad bíblica. Pero ¿qué pasa de pronto del lado de nosotros? Pura profundidad bíblica, pero muchas veces no hay fuego del Espíritu. Y necesitamos, hermano, equilibrar esto. Necesitamos, hermano, equilibrar esto. La enseñanza sólida y transformadora de la palabra de Dios. Y yo recuerdo que ese día el pastor Sarco, cuando tomamos la iglesia hace 6 años, que yo estoy aquí, hermano, él le dijo a los directivos: a partir de hoy nosotros tomamos el púlpito. ¿Qué significa? No predica nadie más. Nosotros tomamos el púlpito significa: vamos a profundizar en las Escrituras, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a profundizar en el texto bíblico, porque ahí está la savia del árbol, hermano. Ahí está la palabra de Dios. Una predicación con fundamento bíblico, con contexto, con aplicación práctica. Estamos estudiando Isaías y tenemos que saber por qué se dijo, a quién se dijo y para qué se dijo. Y es lo que hemos hecho durante estos 6 años, hermano. Ustedes se darán cuenta que yo el púlpito no lo suelto muy de carrera. Tengo que estar viajando, tengo que estar o que yo ceda la predicación. Porque ¿qué ocurría, hermano? Dicho por algunas hermanas de la iglesia, ¿qué ocurría? Ocurría que el pastor casi no predicaba. Y no quiero, hermano, echar tierra ni cosas de esas, porque no tiene sentido. Él sabría por qué lo hacía, no sé. Pasaban 2 meses, 3 meses, las que predicaban eran las hermanas, dichas por las mismas hermanas. Iban entrando: hermana, para que usted lleve la palabra hoy, para que usted enseñe hoy. Ay, ¿cómo así, hermano? Sí, para que usted enseñe. Entonces, cuando nosotros tomamos el púlpito y comenzamos, hermano, a predicar la palabra de Dios, hermano, no gusta, porque es profundidad bíblica. Y esto me hace recordar una viejita que me contó Alinqueya, que llegó el pastor a predicar a la iglesia y le dijo: pastor, sus sermones no me gustan para nada. Y el pastor duró unos años ahí, luego se fue, y luego la viejita lo llamó y le dijo: pastor, ahora tengo otro problema, que no acepto ningún otro tipo de predicación, sino solamente como las suyas. Y así pasa, hermano, porque nos acostumbramos a que la predicación sea cuento, sea experiencia, sea revelaciones, sea no sé qué, cuentos, y nada de Biblia. ¿Y qué es lo que transforma la vida de las personas? Los cuentos o la Biblia, hermano. La palabra de Dios, pero necesitamos el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Formación de discípulos maduros, no solo de oyentes emocionales. Esta profundidad edifica convicciones, fortalece la fe y equipa para la vida. Por eso les digo, hermano, Dios no se equivocó. Yo venía de ser profesor de doctrina del Instituto Bíblico ABC, hermano. Nada más y nada menos que la materia más ruda, hermano. Doctrina. Yo venía de dar clases y cuando yo llego aquí y me consigo, hermano, con todas estas cosas, algunos las conocen y otros no las conocen. Yo dije: Señor, ¿para qué me trajiste tú a mí para acá? Y todavía estoy haciendo esa pregunta. Y cuando estaba esta semana preparando esto, yo dije: porque es que a mí también me hacía falta. A mí también me hace falta. Y mucho. Y ya entiendo por qué me enviaste a mí. Y recordé las palabras del hermano Antonio Nieto cuando me dijo hace muchos años en el Instituto Bíblico de Benecer: hermano Juan, ore al Señor para que usted vaya a ser pastor de la iglesia Silón Pregonero, hermano.
Y yo le dije, hermano, la iglesia Silo tiene pastor, la iglesia Silo tiene directiva, la iglesia Silo es una iglesia independiente, no pertenece a la organización, pertenece a Retorno de Cristo, ahora están desafiliadas. Hermano, ¿qué voy a ir a hacer yo allá? Y le digo, hermano, siga orando, porque el día que Dios lo lleve usted para allá, para pregonar, hermano, y usted sea el pastor de esa iglesia, va a ver usted, hermano, el cambio que va a sufrir el pueblo cuando usted se una con la iglesia y la iglesia se una con usted. Eso es profético, hermano. Eso es profético. Son palabras, hermano, que no vienen de cualquier loco, vienen del que la iglesia toma como fundador, uno de los primeros que trajo las semillas. Y yo sé, hermano, que hay cosas con las que nosotros no nos acomodamos, no nos sentimos como ustedes conmigo y yo con ustedes. Eso es evidentico. Eso es como el agua cristalino. Pero, hermano, nosotros no nos tenemos que parar por eso. Yo no me puedo detener por eso, hermano. Ni usted se puede detener a unirse al trabajo. Porque ¿qué vamos a hacer, hermano? Las almas perdiéndose y nosotros aquí adentro discutiendo si sí o si no, si usamos falda o no usamos falda, si usamos pantalones o no usamos pantalones, y las almas yéndose para el infierno y el Espíritu Santo deseando hacer un trabajo con nosotros. Hermano, por eso yo estoy felicísimo, contentísimo por el trabajo que están haciendo las almas, hermano. De pronto uno viene, ve el martes y uno dice, vinieron 5, vinieron 6, pero yo sé que así comienzan los grandes avivamientos. Y yo sé que el ministerio de mujeres dentro de la iglesia va a seguir creciendo y atrayendo muchísima más gente. Amén. Ahora, ¿por qué hay que equilibrarnos? Yo para ustedes y ustedes para mí. ¿Por qué? Si hay hermano, escuche esto, si hay solo fuego, puedes tener gente encendida, pero sin raíces. Sí, cultos encendidos, pero no tienen raíces. Hermano, emocionalmente activa, pero doctrinalmente frágil. Doctrinalmente frágil. Si hay solo predicación y profundidad bíblica, puede formar gente instruida, pero fría. ¿No les parece esto que es verdad? Gente fría, sin pasión ni hambre por lo sobrenatural. Gente fría, hermano, que no ocurre nunca nada sobrenatural. Nunca, hermano. Y el Espíritu Santo ahí queriendo obrar y nosotros atajando por todas partes. La palabra de Dios queriéndose predicar y nosotros hablando de cuentos. Hermano, una iglesia con fuego y profundidad vive en poder y en verdad. Amén. Adora con intensidad, pero también camina con sabiduría. Cuando usted esté adorando, sí, con intensidad, pero también razonando lo que usted está diciendo y lo que usted está haciendo. Usted escucha la predicación y usted dice, ese loco, ¿qué es lo que está diciendo? ¿De verdad tiene razón o no? Vamos a meterle a la pensadora. Concluyo así. Antes que se quiten los zapatos y me los tiren. Yo los amo en el amor del Señor, hermano. Los amo. Es mi trabajo, es mi llamado. Fe que camina con propósito. Querida iglesia Silo, carta a ustedes. Hoy el Señor vino un pensamiento en mi cabeza, hermano, de alguien que lo sintió, que está aquí. Pero no lo voy a decir. Hoy el Señor nos ha recordado, o sí lo digo, hermano, sí lo digo para que no se quede con eso. Cuando yo dije querida iglesia, hubo alguien aquí que sintió que era una carta de renuncia, hermano, que yo iba a renunciar. No es así, hermano, no es así. Todavía me tiene que aguantar un poquito más. Hoy el Señor nos ha recordado que el buen mayordomo no administra solo lo que es fácil, y lo digo por mí, sino también lo que es difícil. El tiempo de tormenta no es señal de abandono, sino terreno fértil para que la fe crezca, madure y se transforme. El fuego del altar y la profundidad del púlpito no son polos opuestos, amada iglesia. No son polos opuestos. La profundidad bíblica y el fuego del Espíritu Santo no son polos opuestos, porque el mismo Espíritu que escribió la palabra es el que da el fuego, hermano, el que da la vida. Hermanos,
Son aliados que nos forman como discípulos encendidos, pero con raíces firmes. No basta con sentir a Dios, necesitamos creerle, necesitamos obedecerle y necesitamos, hermano, representarle en cada temporada. En cada temporada necesitamos representar al Señor. Así que, amada iglesia Silo, cuando pases por las aguas, recuerda, no caminas solo. Cuando la llama se acerque, confía, Dios es tu escudo. Cuando el silencio te confunda, persevera, la palabra es tu dirección. Hoy, amados, seamos mayordomos que administran el tiempo difícil con fe profunda y confianza inquebrantable, porque quien vive por fe en todo tiempo honra a Dios en todo momento. Amado Dios, en esta hora te queremos dar gracias. Gracias. Gracias por nuestros pastores. Gracias por todos los pastores, Señor, que tú has usado en esta iglesia. Cada uno tomó decisiones. Algunas fueron acertadas, otras fueron equivocadas. Al igual que yo, estoy tomando decisiones. Algunas son acertadas y luego con el tiempo nos daremos cuenta que otras fueron equivocadas. Soy un simple ser humano. Espíritu de Dios, gracias por traerme a esta iglesia, de la cual he aprendido. He aprendido tanto, Señor. Me has enseñado humildad. Me has enseñado, Señor, perseverancia, tolerancia. Me has enseñado que la oración no es parte del ministerio, es el ministerio. Y gracias, Señor, por traerme a esta iglesia. Tú sabías por qué. Tú sabías que la iglesia necesitaba profundidad bíblica. Y sigue necesitando profundidad bíblica. Conocer las Escrituras, conocer al Dios de la Biblia. Ayúdanos a equilibrar el fuego con la profundidad bíblica. Yo creo, Señor, que cuando equilibremos esto por la guía de tu Espíritu Santo, almas se convertirán, personas serán sanadas de enfermedades, demonios saldrán de las personas, brujos se convertirán, políticos serán transformados, pregonero será transformado por el poder que se derramará en la vida de cada uno de los miembros de esta iglesia. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a congeniar y a llegar a acuerdos con los que somos diferentes. Señor, ministra la vida de nosotros en este momento, en esta hora. Espíritu Santo de Dios, ministra la vida de los jóvenes, de los adultos en este lugar. Ayúdanos pues, Señor. Esta es tu iglesia y lo has demostrado. No hay ningún otro dueño en esta iglesia sino tú. Tú quitas y pones cuando tú quieras. Y en el momento, Señor, que tú consideres quitarme a mí, quítame y trae al siervo que tú consideres necesario. Tú sabes, Señor, que siempre he estado a disposición tuya. Pero también está la grey, Señor. Bendícelos, guárdalos y ayúdalos a cumplir su propósito. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que nos ayudes a ser buenos mayordomos que administran con fe los tiempos malos. Buenos mayordomos que viven por fe. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y aleluya. Gloria a Dios.